Recibíamos a Juan Hernández Inirio, suite Recuerdos de Infancia, del compositor dominicano Don Luis Mena. Es una suite construida en 13 partes con temas de canciones infantiles. Estábamos disfrutando de La Viudita del Conde Laurel, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Dante Cucurulo, para conversar con nuestro querido invitado, como les comentaba, el escritor, poeta, gestor cultural, director provincial de cultura de la Romana, Juan Hernández Inirio. Juan, encantada, querido, de recibirte de nuevo Gracias, en Cita Yanela. Cultural. Gracias, es Bueno, un placer para mí nuevamente compartir con ustedes una conversación con Cita Cultural, contigo y con toda la amable audiencia en esta nueva modalidad virtual. Gracias a ustedes por la virtual. invitación. Encantada, gracias por sacar tiempo para nosotros. Juan, acabas de ser galardonado con el segundo premio en este concurso de otro lauro más que se agrega a tu trayectoria literaria. ¿En qué momento te encuentras con este segundo lugar en el primer concurso de cuentos René del Risco Bermúdez que impulsa y estimula la Fundación René del Risco Bermúdez? Bueno, ha sido un laurel que naturalmente lo he recibido con muchísima alegría, con gran júbilo y al mismo tiempo con cierto espasmo, porque estamos viviendo en un año, como todos sabemos, de inmensas dificultades. Entonces, que en medio de tanta tribulación mundial, de tanta vacilación existencial que todos sentimos, yo haya recibido este premio, pues representa para mí una noticia de muchísima alegría y por supuesto un gran estímulo para seguir escribiendo, porque eso es lo que puedo decir de los premios literarios, no son una vara para medir la eternidad de ninguna obra, sino un estímulo para el escritor, una especie de aliento, para mí de manera muy significativa también, porque se trató de un jurado de gran prestigio, compuesto por figuras internacionales, es decir, que uno entiende que esa valoración del jurado compromete a uno a seguir escribiendo con un gran compromiso con la obra literaria. Así que me he sentido bastante contento. Es la primera vez que participo en un concurso de narrativa porque me he desarrollado más en mi carrera literaria como poeta y entonces Como me ha poeta. estimulado mucho, en verdad, Yanela. No, lo sé, lo sé. ¿Cuál fue la obra ganadora? ¿Con cuál seudónimo? Y sé que hubo un jurado internacional. Ahí estaba Sergio Ramírez, Exacto. Estaba estaba, también Leonardo creo que Padura. Leonardo Padura, que por cierto, Padura, gran novelista y narrador cubano, muy amigo de la República Dominicana, Así suena es. como ganador de los premios Nobel de Literatura, ¿no? Está en las boletas. Está en la Eh, tómbola, sí, ya está ha en la ganado el tómbola. premio Princesa de Asturias. Sergio Ramírez ha ganado el premio Cervantes. Entonces también estaba Lucía López de Col, que es cubana, una escritora y guionista, y de nuestro país, de República Dominicana, Ángela Hernández, Premio Nacional de Ángela Hernández. Literatura. De tal Sí, sí, manera que sí. pues fue un jurado sumamente prestigioso. Yo quiero agradecer Claro. también, mejor dicho, felicitar a la Fundación René del Risco Bermúdez, que fue la que organizó este primer concurso de cuentos, muy exitoso, Yanela, porque participaron más de Sí. 200 cuentos en esta primera versión. Significa que hay un gran pulso narrativo en nuestro país, de Claro, diferentes claro, generaciones, de claro. diferentes edades. Y yo quiero nuevamente felicitar a Emil Matos, que ganó el primer lugar, que es un autor bastante joven también, a Luisiana, que bueno, creo que Luisiana Hernández, si no me equivoco con su apellido, que ganó el tercer lugar, y también al escritor, ahora olvido de pronto su nombre, pero al ganador de la mención de honor. En fin, todos escritores relativamente jóvenes, así que yo creo que eso habla de la salud de la literatura dominicana y especialmente en este concurso de la narrativa corta. Cuéntanos de la obra ganadora. ¿Cuál fue el cuento que resultó tuyo, que resultó ganador del segundo lugar en este certamen? Y háblanos del Bueno, tema del tema que aborda, ¿no? muy bien. El cuento se llama El nieto postizo. Yo no soy nunca el mejor juez de mi obra, pero te puedo contar más o menos de qué va. Pues sucede que en ese cuento se trata básicamente de un acto de sicariato perpetrado por dos jóvenes
que pululan en un barrio dominicano. Mi cuento está ambientado en La Romana, como muchos de mis cuentos, que es mi ciudad de origen y donde todavía vivo. Y entonces, pues esos dos jóvenes de un barrio que, bueno, representan esa realidad que se vive de los jóvenes que desertan de la escuela, que se involucran en el crimen organizado, en el tráfico de estupefacientes, pues eso pasa con ellos. Y pues se les ofrece participar en un acto de sicariato a dúo. Hay uno de ellos que es la figura protagónica, que es a quien denomino como el nieto postizo y por quien tiene ese título el cuento, del que además se habla pues de sus antecedentes, de su vida, porque él anteriormente vivía en Panamá con su familia, aunque de origen dominicano, luego viene a vivir al país con su abuela y con el esposo de su abuela, que no es su abuelo biológico, por eso lo del nieto postizo, porque sería una especie de nietastro, y esa palabra no existe, pero es el nieto, pero no es el nieto de sangre. Y Sí, sí, entonces se sí. dan unas situaciones familiares, unos dramas, porque la convivencia del abuelo con el nieto postizo no es agradable, el abuelo también tiene sus propias vicisitudes, y luego de que se comete el acto de sicariato con el nieto postizo y con el otro joven que le acompaña, entonces pues tu cuento también aborda todas las consecuencias que trae ese acontecimiento, toda la componenda, eso no se dice claramente, pero se deja ver toda la componenda que podría haber desde el punto de vista del poder para que ese crimen quede impune, porque a ellos finalmente no les pasa nada, porque aparentemente la orden de cometer el asesinato vino desde arriba, era a una persona prestante. Y bueno, estoy haciendo lo que hoy en día se llama spoiler, adelantando la trama, pero en fin, hay que Pero leer la historia. está publicado, Juan. Yo estuve leyendo el cuento, yo lo leí en Diario Libre, Bueno, lo publicó, ¿no? exactamente. Luego de que resultó ganador del segundo lugar, entonces se publicó a las pocas semanas en Diario Libre, es decir, que cualquiera puede buscar en Google el nieto postizo, hasta en Facebook lo puede buscar y va a aparecer Sí. esa publicación, ahí está el cuento para que todo el mundo pueda leerlo. La Fundación René del Risco Bermúdez ha estado publicando los cuentos ganadores, Los así que cuentos la gente no tiene ganadores. que esperar luego que se publique en forma de libro, sino que ya está disponible. Yo mismo lo he compartido con mis amigos. Sí. Eres bien joven, naces en el 1991 y como bien decías, ha sido un tránsito por la poesía. Ahora perdemos un poeta y ganamos un cuentista. Bueno, tú recuerdas, Yanela, que yo he estado varias veces allá cuando el programa se estaba haciendo de manera presencial, naturalmente, y siempre era en nombre de la poesía, ¿no? En nombre, obviamente, también de la gestión Sí, cultural. hablábamos mucho de poesía, claro. Exactamente, los tres libros que he publicado, al menos los de mi autoría propiamente, han sido de poesía, porque también publiqué una antología, pero los de escritores de los años 60, pero los tres libros de mi obra propiamente son de poesía. Entonces yo no diría que se pierda un poeta. Lo que sucede conmigo es que yo siempre escribía narrativa desde la adolescencia, pero he sido muy obsesivo en la corrección, bueno, también en la poesía, no solamente en la narrativa, y muchos de los cuentos que escribí en aquella época los destruí porque no sentía que tenía una gran madera para ser narrador. Por eso te digo que este concurso ha sido para mí un gran estímulo. Y entonces ya en plena pandemia es cuando yo retomo, pero de una manera vertiginosa y de una manera muy intensa, la escritura de cuentos. Escribí casi una decena de cuentos y uno de esos fue El nieto postizo. Es decir, ese es un cuento reciente porque lo escribí a principios de año. Entonces, hay un componente poético, obviamente, en mi narrativa. Yo siento como poeta, yo vivo como poeta, pero sí estoy muy interesado, ya lo manifestaba hace unos días, luego de la publicación de un poemario que tengo pendiente para principios del próximo año, en dedicar más tiempo a la A escritura y a este la género. publicación de obras narrativas, no solamente en el cuento, sino también que tengo proyectos novelescos que todavía están inconclusos. Los cuentos iban más avanzados, pues ya podría decir que tengo un libro de cuentos completo. Obviamente la narrativa exige, no que la poesía no lo exija, lo de la disciplina y el rigor, pero la narrativa exige una continuidad, exige a veces una investigación, y hay que trabajar mucho Mucho, en la mucho. vuelta a la escritura, luego de que terminas un texto.
Entonces, me anima muchísimo a hacer también una carrera como narrador, pero yo siempre voy a ser poeta. Eso no depende ni siquiera de si tengo una vida literaria pública. Aunque nadie me conociera y aunque viviera en una Es isla un desierta, sería impulso. poeta. Claro. Gracias, Juan. Se me fue el tiempo. Ha sido un gran honor tenerte aquí, felicitarte, celebrar este nuevo galardón que se suma, ¿no?, a tu trayectoria literaria. Esperaremos entonces tu libro de cuentos, con varios cuentos, pronto. Gracias, Yanela. El placer es mío. Gracias por las felicitaciones, por la invitación y sobre todo por esa promoción incesante de la cultura, del arte, de la literatura dominicana que ustedes tienen en este programa Cita Cultural, que es una maravilla y que prestigia nuestro país. Gracias, Juan. Felicitaciones. Un gran abrazo. Gracias. Gran abrazo virtual también. Yo espero en el futuro dártelo en persona. Así será, así será. He conversado con Juan Hernández Cinirio, escritor, poeta, ganador de segundo lugar en el primer concurso de cuentos de la Fundación René del Risco Bermúdez, que está dirigido a escritores nacionales y extranjeros. Acaba de ganar el segundo premio con su obra El Nieto Postizo. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, amigos y amigas de Cita Cultural. Nos encontramos mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias, Juan.